Hola, un saludo a todos, mi nombre es Alex y hoy les traigo otro capítulo de Despejando Dudas en el que voy a responder a otra persona de aquí del foro, Carlos Moral, que básicamente me pregunta cómo se pueden reparar dispositivos y un poco identificar componentes en placas montadas con componentes SMD. Bueno, su pregunta básicamente dice: ¿sería posible que hicieras un tutorial para buscar fallas de elementos electrónicos en las placas? A ser posible usando un multímetro como elemento y en casos que correspondan con osciloscopio, frecuenciómetro, etcétera. Bueno, eso no lo puedo hacer. Puedo, pero no tengo primero dispositivos que tenga que reparar y segundo, no es algo que haga a menudo, con lo cual no es, digamos, mi campo de trabajo. Yo estoy más en el tema del diseño, aunque es verdad que cuando tengo un problema con las placas que diseño, pues tengo que buscar el fallo de mi propia placa, que nunca he sabido si va a funcionar o no. Es decir, puede que me esté equivocando y que nunca vaya a funcionar eso que estoy intentando, pero tengo que intentar buscar el problema para intentar hacer que funcione. Con lo cual no es lo mismo cuando lo ha diseñado uno que digamos no es 100% seguro que funcione a cuando lo ya está diseñado y funcionaba pero ha dejado de funcionar. En cualquier caso se podrían usar esos conocimientos para hacer una u otra cosa, pero aquí lo que importa digamos más a la hora de reparar es básicamente la experiencia. Es decir, si yo trabajo con televisores todos los días, sé cuáles son los fallos más típicos, cómo fallan típicamente, y pues alguien que no está, digamos, no tiene esa experiencia, le lleva mucho más tiempo repararlo porque va a ir a lo lógico, ir por partes buscando el problema. ¿Me explico? Con lo cual, eso no lo voy a poder hacer igual que alguien que se dedica a la reparación todos los días. En cualquier caso, sí que puedo explicar pues cómo buscar muchos fallos y tal. Aunque claro, necesito algo donde yo que haya fallado para yo decir, bueno, ¿qué, por dónde empiezo a buscar? Por aquí. Algo así hice con un router que tuve, pueden buscar el vídeo y bueno, lo reparé porque al final era la fuente, era muy sencillo de reparar. Pero bueno, luego, ¿cuándo usar el osciloscopio y el frecuenciómetro? Bueno, es que tenemos que conocer el circuito. Si yo, por ejemplo, sé que pues de un punto de mi circuito tiene que salir una señal de 100 kilohercios porque esa es la portadora de X, pues yo pincho y si no hay 100, con el osciloscopio, si no hay 100 kilohercios, pues ya va mal el tema. Ya sea con el frecuenciómetro o con el osciloscopio. Con el osciloscopio mejor porque podemos ver la forma de onda. A lo mejor es que no es cuadrada y tenía que ser cuadrada. Y entonces algo la está tirando abajo y no termina de ser cuadrada y por eso no funciona. Entonces en esos casos hay que usar el osciloscopio. El multímetro pues normalmente para probar los componentes, los diodos, los triac, lo- los transistores, las tensiones, sobre todo las tensiones. Siempre empezar por la fuente midiendo tensiones. Si no funciona pues hay que ir atrás. Luego ejemplos, ¿cómo detectar condensadores secos o condensadores que han perdido propiedades eléctricas? Bueno, lo normal de esto es que, ya les digo, uno hace una inspección, digamos, visual de nuestro equipo y si hay un condensador electrolítico, por ejemplo, que está hinchado o que está, digamos, en malas condiciones, pues lo cambiamos directamente, porque si no ha fallado, va a fallar. Después, que no sigue funcionando. ¿Cómo sabemos que es un condensador? Pues es como les digo, normalmente los condensadores que fallan suelen ser los de la fuente y entonces nosotros medimos la tensión de la fuente de la salida y no mide lo que tiene que medir. Si debería de salir 12 voltios y salen 9, pues no está funcionando bien. Entonces vamos atrás, revisamos. Luego, si creemos que son los condensadores, simplemente sacamos el condensador o sacamos una pata y medimos el ESR. Medimos si están cortos en abierto, lo mismo con los diodos, los triac, medimos si están cortos, los transistores si están cortos, si están en abierto, etcétera, etcétera. ¿Cómo detectar fallas motivadas por defectos de cristal de cuarzo? Pues eso no nos funcionará, es decir, por ejemplo, tendremos la alimentación bien, pero por ejemplo el micro no hará lo que tenga que hacer, el micro o el procesador X no hará lo que tenga que hacer y por tanto vamos a tener que podemos medir, por ejemplo, en ese caso con el osciloscopio podríamos pinchar donde está la salida del cristal y ver que la frecuencia coincide con la que dice el cristal. Si es un cristal de 8 MHz, pues 8 MHz tienen que haber a la salida, ¿vale?
Básicamente eso, pero es saber, es decir, si no enciende el dispositivo, seguramente el problema está en la fuente. Si funciona de vez en cuando y de repente deja de funcionar, normalmente es un tema de calor, un tema de un mal contacto, cosas por el estilo, humedad, etcétera. Que funciona, digamos, se enciende y tal, pero no hace todo o empieza a hacer locuras. Pues puede ser el cristal, puede ser que el micro esté dañado, puede ser que mil cosas pueden ser. Ya les digo, depende del equipo. Por eso la experiencia es muy importante en estos temas. Y bueno, a otro tutorial podría ser identificar tipos de componentes en placas. No voy a identificar ahora mismo componentes porque ya se los puedo identificar, son un puñadito. La mayoría vamos a tener que mirar un código o buscar en internet porque no los vamos a conocer, a menos que sean componentes pasivos o componentes muy básicos como transistores o diodos. Normalmente los conocemos por el equipo, es decir, el equipo que estamos trabajando, si lo conocemos, cómo son las estructuras típicas de este tipo, por ejemplo, un televisor. Un televisor más o menos sabe que hay una fuente, luego que tenemos un controlador del LCD, un controlador de, yo qué sé, por ejemplo, de la alta tensión del LCD también, de los drivers del LCD y cosas así. ¿Vale? Entonces eso también eh, tiene un poco de experiencia. Y ahora, por ejemplo, les voy a mostrar un ejemplo, varios ejemplos que tengo aquí. Bueno, esto es una fuente que podemos comprar muy barata en eBay, que es una fuente conmutada y básicamente le metemos continuo por este lado, por el lado derecho y por este lado, no, perdón, por este lado le metemos continua, ¿vale? Y por este lado sale continua, pero variando. Es un conversor de CS. Variando, podemos variar con este potenciómetro la salida, la tensión. Desde 1 y pico hasta 40, dependiendo si la entrada llega hasta 40, por ejemplo. Entonces, ¿qué les decía? Los condensadores electrolíticos hay que tener cuidado. Estos, por ejemplo, están en buen estado. Si están hinchados o están en mal estado, hay que cambiarlos. Y si la temperatura es baja, aquí tenemos un código que no se logrará ver en este caso. Voy a ver si lo veo. Bueno, normalmente sí, aquí tenemos 105. ¿Lo ven? Esa es la temperatura. Si tenemos un condensador, por ejemplo, que se nos ha secado y se ha hinchado o lo que sea, y es de, por ejemplo, una temperatura de 85, pues lo ponemos uno mayor. Le ponemos uno, por ejemplo, de 105, 120 o el que haya, mayor. ¿Por qué? Porque sabemos que ese condensador se está calentando y por eso se seca y se hincha. Entonces, si le ponemos uno de mayor temperatura, pues aguantará más tiempo. Bueno, en este caso, por ejemplo, es lo típico de una fuente DC-DC, el que no lo sepa, pues se lo digo yo, suele constar de un conmutador, que en este caso es un transistor, en este caso es un integrado, pero suele ser un transistor, bueno, normalmente es un integrado, y un diodo, un inductor y otro condensador a la salida. Esta es la entrada, condensador, este puede ser un diodo de protección a la entrada, condensador, el regulador en sí, un diodo, ¿vale? Esto es un potenciómetro que nos permite regular digamos, la salida de este regulador. Luego tenemos un inductor, que es básicamente para filtrar la salida, y un condensador en paralelo también con el inductor, de modo que se filtra la salida. Pues básicamente esta es digamos, la estructura que siguen todas las fuentes de CDC, más o menos, es decir, la estructura básica. Luego aquí, por ejemplo, tenemos un display de 7 segmentos, tenemos 3, pues básicamente esto lo que hace, este integrado aquí lo que hace es que mide la tensión de salida y la transforma en dígitos del 7 segmentos. Básicamente eso es lo que hace. Pero luego, por ejemplo, cualquier placa que tiene, por ejemplo, conexión DC, como con alimentación DC, aquí, por ejemplo, les he metido mano a este regulador. ¿Vale? Esto es un Arduino Leonardo, no sé si se ve bien. Pero básicamente vamos a ver en prácticamente cualquier placa, condensadores de entrada, un diodo de protección, sobre todo los condensadores de entrada, ¿vale? A un regulador. Esto es un regulador normalmente. No tiene por qué, esto podría ser un transistor, ¿vale? Pero yo por el código, bueno, más bien por la estructura en este caso, sé que es un regulador. Creo que es un regulador, sí, 17.5, debe ser un regulador. Bueno, en cualquier caso, casi todos suelen ser muy parecidos. Condensadores cerca, esto podría ser un regulador también. Condensador de entrada, condensador de salida y el regulador, podría ser perfectamente. Luego tenemos un integrado, que es el micro en este caso en el Arduino, y unos cuantos pasivos alrededor, condensadores de desacoplo y tal. En este caso están bastante lejos, no sé por qué están tan lejos. Luego tenemos, por ejemplo, un cristal. En este caso no se ve el cristal de cuánto es, voy a intentar ver si consigo verlo. Voy a bajar a ver. A poner luz.
o acercarlo más bien. 16 MHz. No sé si se ve, 16 MHz. Y al lado solemos tener dos condensadores de unos pocos picos faradios que son para darle estabilidad al cristal. ¿Vale? Si se fijan, tenemos dos cristales, el cristal, perdón, y los dos condensadores aquí, y a veces una resistencia que también es para darle estabilidad. A ver si se ve bien. Pero básicamente, si nosotros creemos que falla el cristal, o para asegurarnos, simplemente medimos en la salida, es decir, de los pines que entran al integrado, que puede ser estos dos, este y este, con lo cual si medimos entre este y este deberíamos ver una señal de, o entre masa y uno de ellos deberíamos ver una señal de 16 MHz. Así que con eso lo podemos comprobar. Estos suelen ser fusibles reseteables. Y si se fijan, les voy a mostrar varias placas que para que vean que estos siguen más o menos el mismo concepto. Esta es una placa que ya hablaré de ella. Una FRDM KL25Z, que es otra placa de evaluación muy parecida a un Arduino, pero es para evaluar micros de Freescale, que están muy bien, la verdad. Ya los mostraré. Pero si se fijan, aquí tenemos otra vez el tema del regulador. Tenemos un regulador aquí y seguro que es un regulador casi seguro. Voy a mirarlo a ver. ¿Sí? 1733. Eso quiere decir que es un regulador de 33, de 3,3 voltios. ¿Vale? Y tenemos aquí condensador de entrada y condensador de salida. ¿Vale? Casi siempre es lo mismo. Es decir, ya veréis que esta estructura, unos diodos de protección a la entrada. Luego, por ejemplo, aquí tenemos el micro. Otra vez nuestro cristal, como pueden ver. A ver si se ve claro. Quizás lo tengo un poco lejos, pero bueno. Aquí tenemos el cristal y aquí, aunque no se ve muy bien, tenemos un condensador y el otro condensador. ¿Vale? Y esta resistencia es la que tenemos en el Arduino, que aquí no la tenemos. Luego, por ejemplo, aquí tenemos otro micro y otra vez nuestro cristal. No todos no tienen que llevar cristal, no todos llevan cristal, pero la gran mayoría sí que les ponen cristal. ¿Vale? Tenemos nuestro cristal aquí. ¿Ok? Y nuestro micro. Y esto que está aquí no estoy seguro de qué es, pero puede ser un regulador DCS para la batería, porque este se le puede poner batería aquí. No sé si se ve, pero puede ser un regulador DCS. Sinceramente ahora mismo no lo sé. No sé qué puede ser, pero para algo de eso puede servir. ¿Ok? Ahora les voy a mostrar otro y veréis que se repite otra vez la misma estructura. Esta es otra placa, esta es un LPC expreso de NXP para evaluar micros de NXP. En este caso también tenemos un micro que nos conecta, nos sirve de debugger, igual que en el caso del Freescale, nos sirve de debugger para este grande, que este es el que digamos nosotros programamos normalmente. Y pues si se fijan, aquí tenemos, esto seguramente es un regulador, condensadores de entrada y salida, y esto será el regulador seguramente, o puede ser este de aquí, habrá que mirarlo. Tenemos un cristal de 12 MHz, ¿ok? Y tendrá sus condensadores correspondientes por algún punto. No creo que sean estos de aquí. Si no estarán por aquí, serán este o alguno de estos. Pueden ser. Pero básicamente es eso. Si se fijan en este de aquí, tenemos el cristal de este lado. Y un condensador y dos condensadores. Y esto también es un cristal. Pero este es un cristal seguramente de más baja frecuencia que el otro. Casi seguro. Y dos. Debe ser un cristal de 37 y pico kilohercios para un real time clock. ¿Ok? Pues básicamente es eso. Luego, también tenemos que se me ha suspendido el PC. ¿Ok? También tenemos pues condensadores de desacoplo, como siempre, alrededor del integrado. Y poco más, pero si se fijan siguen más o menos toda la misma estructura. Luego puede tener más circuitería para unas cosas u otras, pero básicamente el tema de la fuente y demás suele ser muy parecido. Aquí por ejemplo tenemos un conversor de USB a 232 a WART, pero bueno, es para un XB. Y aquí tenemos un regulador que también lo he tocado porque este funcionaba a 5 voltios y lo he modificado para que funcione a 3,3. Este es un regulador de 3,3, sus condensadores de entrada y de salida. Este es el fusible reseteable, que muchas veces se pone, por ejemplo, para USB. Y poco más. Luego los LEDs, resistencia para los LEDs y demás. Y esto es un integrado que es un FTDI 232 para convertir ya les digo, de UART a USB. ¿Ok? Ahora vamos a un poco más complejo.
y veréis que aquí tenemos, por ejemplo, una Raspberry Pi. No sé si se logra verse muy próximo quizás, a ver si se ve así mejor. Esto es una Raspberry Pi. Y por ejemplo aquí tenemos el procesador. Esto es un procesador, no un microcontrolador. Y en la entrada que tenemos aquí tenemos un condensador, un regulador y el condensador de salida. Condensador de entrada, regulador, condensador de salida. Muy bien. Luego ahora, ¿qué más? Si se fijan aquí, por ejemplo, esto es típico de un HMI. Estos D2 y D3 son un conjunto de diodos para protección contra EMCs, ¿vale? O por ejemplo aquí tenemos otro regulador, tiene un condensador de entrada, condensador de salida, ¿vale? Que este no sé cuánto será, este regulador, pero 1.8 voltios creo. Es un 1117 T18, con lo cual será un 1 de 1.8 voltios. Condensadores de desacoplo por aquí, condensadores de alimentación. Luego aquí tenemos, por ejemplo, un controlador de una tarjeta Ethernet, seguramente. Habría que mirar el número, pero yo estoy casi seguro porque más o menos conozco la Raspberry Pi y creo que es eso, ¿vale? Luego, por ejemplo, aquí tenemos otro diferente, que es la BeagleBone Black, que básicamente es como una Raspberry Pi, muy parecido. Es un procesador ahí, un pequeño ordenador o PC. Bueno, aquí la fuente es esta de aquí. Aquí están condensadores de salida. Si no me equivoco es eso. Esto es por ejemplo un cristal, otra vez el cristal con sus condensadores a los lados. Esto es el controlador de Ethernet. Esto es el integrado en sí. Es un AM3359, que es un procesador, ¿vale? Cristal. Cristal en este caso. Luego esto puede ser una memoria flash. Seguramente que creo que esta es memoria flash. O puede ser esta de aquí. En cualquier caso son... Luego esto puede ser un controlador, yo que sé, de HMI o no, sinceramente no lo sé porque no me he puesto a mirar, pero bueno. Protección de entrada, por ejemplo, en este caso, LEDs y demás, pero básicamente es todo lo mismo. Luego vamos, por ejemplo, a esto, que es un MP3 muy antiguo. Si se fijan, un MP3 muy antiguo, aquí tenemos la alimentación de las baterías y aquí tenemos un conversor de CS, seguramente, porque tenemos un diodo, el conmutador que puede ser un transistor y la bobina. Y seguramente del otro lado tengamos condensador. Y básicamente sería para convertir esta tensión de la batería en una tensión usable por la electrónica de este dispositivo. Aquí tenemos un pulsador, una entrada de audio filtrada que estará acoplada en AC, seguramente. ¿Vale? Y si le damos la vuelta, pues aquí tenemos, por ejemplo, esta es la salida del de antes de esta fuente de aquí. Si se fijan, aquí tenemos otro condensador. Otro día esto puede ser porque está filtrando lo doble o porque necesita dos niveles de conversión o cualquier cosa. Tenemos un pulsador aquí que nos permite controlar el MP3. Esto es seguro una memoria RAM, perdón, una memoria flash, que serán los 256 megas que son de los que son este MP3. Aquí esta sería la memoria, suele ser esta forma. Si se fijan en las memorias RAM tienen este tipo de encapsulado que es muy común en las memorias. Luego esto que debe ser el controlador, digamos, de todo el MP3, que será un integrado, un ASIC, que se controlará el MP3 en sí, el USB y demás, seguramente algo así. Luego esto puede ser un pequeño amplificador de audio y amplificador para el micrófono y demás, aunque bueno, eso puede ser estar integrado aquí, no lo sé. También podría ser un chip, por ejemplo, de FM, de radio, de AM, no sé, puede ser cualquier cosa. Lo ideal es pues mirar el código y ver de qué se trata. Aquí tenemos el micrófono y bueno, básicamente ya ven que es todo muy parecido, son integrados. Y bueno, también pues nada, por último decir que las cosas estas, por ejemplo, si se dañan, pues es muy difícil de reparar este integrado. Se puede, pero es muy difícil. Primero hay que conseguirlo, que en este caso es fácil, pero muchos dispositivos los compramos por ahí, pues los integrados solo se los venden a ciertas compañías o los fabrican solo para esa compañía y no se lo venden a alguien que repara, con lo cual luego tener el equipo, porque esto es un VGA, aquí debajo pueden haber 500, 200, 500, 1000 pines, es decir, puntitos donde se suelda, con lo cual para esto hace falta un equipo más o menos decente, no se puede hacer así a la ligera.
Con lo cual las cosas de hoy en día no se pueden reparar tan fáciles como las de antes. Sobre todo se puede reparar lo que son las fuentes de alimentación y tal, que sí, sí que se suele usar. Que bueno, esto es básicamente lo que le digo a nuestro amigo aquí, que no todo se puede usar y nada, no todo se puede reparar. Y nada, bueno, ha sido un poco largo, un poco pesado este vídeo, pero bueno, espero que a alguien le haya servido. Si a alguien les gusta este tipo de vídeos en los que desarmo cosas y pues muestro lo que tienen dentro, como hace el amigo Gastón de Let's Sound, pues que lo digan y lo pensaré y si tal, pues haré de las cosas que tenga. Un poco ya con un poco más de seriedad viendo de qué se trata el circuito, es decir, explicando qué función tiene y cómo va funcionando un poco. Y nada, espero que les haya gustado. Denle por favor manito arriba. Ya saben, si tienen alguna duda, por favor pasen por el foro. Coméntenla. Si es interesante, pues haré un vídeo al respecto. Y nada, un saludo y hasta la próxima.